Habrá un gran cambio en el cristianismo en todo el mundo. Dios dice que somos justificados. Porque nos da esperanza. Por medio de Dios. Amén. Antes de recibir la salvación, estuve en Seúl. Luego regresé a mi ciudad natal. No tenía mucho que hacer y comencé a leer. Si no me equivoco, habré leído casi todos los libros que había en Sonsang. Iba y tomaba libros prestados de diferentes casas y los leía toda la noche. Ahora que lo pienso, todo lo que leí fue de gran ayuda para mi actual pastoreo. Suelo escribir muchos manuscritos, principalmente para predicar. Y mientras los escribía pensé que sería mejor publicarlos como un libro en vez de que solo sea un sermón. El primero que publicamos fue El secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y está basado en el seminario bíblico que hicimos en Busan. La publicación es tal cual del contenido del evento. La primera vez que me encontré con el pastor Ok-Soo Park fue en el año 1986. El título de su primer libro fue El secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Un libro basado en lo que el pastor Ok-Soo Park predicó en el auditorio más grande de Busan. Algunos pastores de nuestra iglesia nos ayudaron con la publicación. Se vendieron 1.300.000 ejemplares, lo cual me asombró. Al ver esto, les recomendé a los pastores escribir libros, y como resultado se escribieron unos muy buenos. Gracias a este esfuerzo, la gente comenzó a leer más y la cantidad de libros fue en aumento. Desde el 2001 publicamos libros para adolescentes con temas como educar el corazón. Me alegra mucho que los libros hayan sido de gran ayuda para los jóvenes. En septiembre del 2019, estuve en una situación muy difícil. Estaba enseñando en la universidad. En realidad, siempre se me hizo fácil transmitir conocimientos a mis alumnos. Tenía un grupo asignado de 20 alumnos con problemas. Entre ellos, algunos eran adictos a los videojuegos y estaban frustrados a causa de sus malas calificaciones. Otros pasaban por dificultades en su entorno familiar. Por lo tanto, muchos de ellos tenían problemas emocionales y a pesar del pasar del tiempo, no presentaban mejoras. Después de pasar 2 años, me di cuenta de que esto no iba a cambiar y me pregunté, ¿habrá otra manera de ayudar a estos jóvenes? Y fue allí cuando decidí buscar libros de ayuda emocional. Un día, entré a una librería virtual y escribí en el buscador la palabra clave, corazón. Y lo primero que salió fue un libro titulado Parado en el campo del corazón. No me interesaba mucho quién era el autor, pero el título me encantó. Pensé en adquirirlo y leerlo. Me dije, si leo este libro, podría aprender un par de buenas historias y así ayudarlos emocionalmente. De hecho, mi principal anhelo y propósito de conocer esas historias era poder impactar el corazón de mis estudiantes. Empecé a aplicar lo que había leído y poco a poco me di cuenta de que la mirada de mis alumnos cambiaba. Por esa razón, pensé en profundizar más. Y al ver la solapa del libro, vi que existían más libros de la misma serie. Entonces los pedí. Era la primera vez que compraba una serie de libros del mismo autor. Los libros eran excelentes. Llegó Navidad
y de casualidad asistí a la cantata navideña del año pasado. Mi esposa me comentó que recibió 5 boletos, y así fue como asistimos al evento. Como yo ya había tenido la oportunidad de ver este tipo de presentaciones en otras iglesias, pensé que podría verla tanto este como el próximo año. En realidad, no tenía una expectativa especial sobre el evento. Sin embargo, cuando llegué al auditorio KBS, la presentación fue conmovedora. Al finalizar la actuación, dieron un corto mensaje navideño. Algo se encendió en mí al oír el discurso y dije, «Él es el autor del libro que leí. ¿Por qué está aquí?» Así que, al terminar el evento, saliendo por la entrada del auditorio, el pastor estaba allí despidiéndose de los asistentes. Entonces, aproveché para acercarme a él. Y en mi calidad de lector le dije al pastor que estaba muy satisfecho de haber leído sus libros. A través de ese libro, llegué a sentir en mi corazón que la vida de creencia del pastor es diferente a la de otras personas que había conocido. Y la palabra que predicaba era muy diferente a la de otras iglesias. Por eso, gracias a ese primer libro que leí del pastor Ok-Soo Park, pude finalmente abrir los ojos y ver la verdad que está en la Biblia. Muchísimas gracias. La razón por la que los jóvenes de hoy no están interesados en leer es por los medios de comunicación modernos y la tecnología. Como están acostumbrados a ver una pantalla y no a leer libros, entonces, ¿cómo podría guiar a los estudiantes usando uno? Por eso, este libro que educa el mundo del intelecto es como un primer nutriente. Los bebés no pueden comer inmediatamente comida sólida. Por eso se les da un alimento especial después de dejar el pecho de la madre. Este libro juega ese papel de desarrollo, al igual que la papilla para los bebés. Los prepara para la siguiente comida. Todos los libros que he escrito son similares. Entre ellos, el libro más famoso y el más vendido es El secreto del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Las personas que han leído mis libros se dan cuenta de la verdad. Al mismo tiempo, hubo personas que simpatizaron conmigo y que me ayudaron mucho en el proceso. Eso fue lo más satisfactorio. Tengo la oportunidad de escribir mucho y suelo hacerlo para predicar. Más que todo, escribo mucho por la noche. Y si lo refino poco a poco, eso se transforma en 1 o 2 libros. Y así escribo varias veces al año. El contenido del libro encierra las enseñanzas que el pastor Ok-Soo Park predicó en el gran auditorio de Busan. Yo estuve allí aquella vez y escuché el mensaje del pastor. No es el tipo de cristianismo que yo solía conocer, y creo que por eso mi corazón se conmovió. Lo que yo sabía de Dios era solamente lo que me predicaban en diferentes lugares, pero el pastor Ok-Soo Park me presentó al Dios verdadero, el que está en la Biblia. Algo que caracteriza al pastor es que, aunque se encuentre con un presidente o con un vagabundo en la calle, sea quien sea, los trata como las almas preciosas que son. Así es como son delante de Dios. Observándolo desde ese ámbito, descubrí algo asombroso. Me preguntaba, ¿cómo es que el pastor Ok-Soo Park se gana el corazón de las personas? No importa quién sea, acepta el corazón de todos. ¿Cuál es su secreto? Entonces, miré minuciosamente y el secreto no estaba en otra parte, sino en su humildad. Cuando uno trata con alguien, realmente lo trata con su corazón. Y así, vive esta vida para ganarse el corazón de esa persona. Se puede decir que el pastor es un hombre que trata por igual a las personas y por eso es que se gana el corazón de todos. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto.
¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Me congrego bien al culto con compromiso. Muchas gracias. Muchas Gracias por Un venir. gusto. Buenos días. Ahora estoy prestando servicio en la milicia. ¿Cuándo terminas el servicio? Me quedan unos 6 meses. De verdad, muy bien. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Ella va a la universidad, pero estos días está teniendo problemas con su novio. Cuando tengan tiempo, saquen cita y vengan juntos con Samuel. Muchas gracias. Hola, ¿cómo se siente hoy? Ya estoy mejor, muchas Qué gracias. bueno saberlo. Muchas gracias. En el año 2012 iniciamos el Departamento para la Educación del Intelecto que administramos hasta hoy en día. No obstante, desde el año 1995 ya enseñábamos a los jóvenes sobre el mundo del corazón. Se creó un departamento bajo la dirección del pastor Oksu Park y desde esa ocasión la educación para el intelecto se hizo oficial. Afortunadamente, el año 2015, en el Congreso Nacional de Corea del Sur, se aprobó por primera vez una ley de educación para la naturaleza humana, la cual educaba obligatoriamente a los policías, soldados, funcionarios y estudiantes. Aprobada esta ley, el mismo gobierno tuvo la necesidad de requerir de la educación del intelecto, y por eso pudimos brindarles estas capacitaciones dentro de colegios, cuarteles, comisarías y otras instituciones. La policía y los funcionarios públicos recibieron una formación activa y sistemáticamente creamos el Centro de Educación para el Intelecto en el año 2012. Desde el 2020 estamos capacitando conferencistas en 100 países alrededor de todo el mundo para que eduquen y capaciten directamente. Hasta el día de hoy, más de 9 millones de personas se han beneficiado del Departamento para la Educación del Intelecto y no es solo eso, sino que el pastor ha vivido todo este tiempo solo para el Evangelio y como resultado, este puede llegar a todos, incluyéndome. Yo también escuché el mismo Evangelio que compartía el pastor. Y no solo eso, sino que dentro de la misión, él enseñaba la educación del intelecto, del Evangelio y cómo todos podemos vivir una vida realmente feliz. Nunca se abrumó por las adversidades. Yo le agradezco tanto haber vivido solo para el Evangelio. El campamento mundial empezó tras los matrimonios de coreanos en los Estados Unidos o con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir problemas entre los hijos que nacen en este tipo de familias. Puesto que los padres son coreanos y sus hijos están inmersos en la cultura estadounidense, surgían conflictos culturales, y por más que las familias se esforzaban en resolverlos por ellas mismas, no podían, porque los padres no hablaban bien el inglés y tampoco conocían bien la cultura estadounidense. Esto les causaba mucha preocupación. Así fue como conocimos a una señora que era una contadora exitosa y vivía en los Estados Unidos, pero no crió bien a sus hijos. Por eso ella buscó encontrarse con el pastor Oksu Park y le pidió ayuda. Su hijo portaba armas de fuego y consumía drogas. La madre no sabía qué hacer. Si seguía así, algún día se iba a matar. Surgió temor en su corazón, así que la madre decidió llamar al pastor Oksu Park. El pastor le comentó diciendo, «Yo estoy en Corea. ¿Cómo podría ayudarte?» La señora le dijo, «¿Podría enviarle a mi hijo a Corea?» «Bien, envíemelo», respondió el pastor. Mientras el joven estuvo en Corea, se quedó con el pastor durante un mes y recibió un cambio. Cuando regresó a los Estados Unidos, ante los ojos de los demás, era un muchacho muy diferente. Los otros padres de familia se sorprendían por el cambio radical del joven y se pasó la voz de que había estado en Corea.
Por eso, los padres también querían enviar a sus hijos. Así empezó el primer campamento. Comenzamos con una sola persona. Y al año siguiente eran 28 personas. Al siguiente 58. Y así, año tras año, hasta llegar a los 500 estudiantes que visitaron Corea. Es por eso que en el año 2001 se estableció la International Youth Fellowship para guiar a los jóvenes. Con este fin se fundó la IYF. Si una persona cambia, es porque cambió su corazón. Cuando la gente se enterca en sus ideas, el cambio no puede ocurrir. Si la voluntad cambia, el pensamiento es diferente. Si el pensamiento cambia, el comportamiento será diferente. Por eso, en IYF, decimos que el punto del cambio está en cambiar el corazón. Y cuando llega el cambio del pensamiento, es cuando decimos que en verdad la persona llegó a cambiar. A través del verdadero cambio, muchos jóvenes están llevando una nueva vida. Soy el misionero Young-Woo Cho y estuve un tiempo en Ghana, África. Mi familia está conformada por mi esposa Yoon-Suk Ha y mi hija, Yeun Cho. Me casé y en esta ocasión fuimos como misioneros a Kenia. Una vez, el pastor Oksu Park me propuso que hagamos un campamento en África. También me dijo que si llegaba a hacer un convenio, también pida que nos permitan ingresar sin visa. Cuando escuché eso, me sorprendí mucho. Yo me pregunté, ¿será posible que permitan el ingreso sin visa a ese país? Luego de recibir las palabras del pastor, le pedí al ministro de la Juventud que solicita la entrada sin visa para 400 personas que iban a llegar del extranjero. Cuando le dije eso al ministro de la Juventud, él se mostró muy complacido y me dijo que si bien no podía ayudarnos con dinero, podía usar sus influencias como ministro. Y así se ofreció a resolver esta solicitud. En el 2012, cuando estuve en el campamento de Ghana, la ex primera dama participó y brindó un saludo. También nos dio un discurso sobre la unión. Luego de ello, fuimos invitados al Palacio Presidencial. Ahí, el presidente nos recibió en la entrada y nos dio la bienvenida a cada uno de nosotros, dándonos la mano. Y finalizando esto, nos invitó a pasar y a sentarnos. Entonces, la primera dama presentó al pastor Oksu Park al presidente de Ghana y le contó su experiencia. Ayer conocí al pastor Oksu Park, le dijo ella, quien es el fundador de IYF. Mediante él, escuché la palabra de Dios y experimenté un gran cambio dentro de mi corazón. Cuando el presidente le dio el uso de la palabra al pastor Park, el pastor le dijo, les he traído un regalo. Normalmente los regalos suelen venir en una caja. Por eso, el presidente empezó a mirar a su alrededor. Pero el pastor Oksu Park le explicó que ese regalo eran las sopranos del coro Gracias. Entonces le dijo que ellas habían cantado delante de muchos presidentes y hoy cantarían una canción de Ghana. Y así al final cantaron 2 canciones. Debido a una enfermedad que padecía su cuerpo, el presidente estaba acostado en una postura incómoda. Pero a pesar de esto, él se puso a tararear el himno, ahí recostado y diciendo que se sentía muy feliz. Después de los cantos, nos comentó que desde hace tiempo no se sentía muy bien de salud y que, aunque su médico de cabecera lo estaba tratando, no podía estar seguro de sobrevivir más de 5 días. También dijo, yo creo en Dios y siempre me congrego en la iglesia. La gente del pueblo me dice que soy un presidente que posee fe verdadera. Sin embargo, tengo una gran preocupación en mi corazón. También soy un ser humano. Inmediatamente, el pastor le preguntó, mi señor, ¿cómo cree que existe el pecado?
Y el presidente respondió, yo peco, por eso existe el pecado. Mi señor, no es así, le replicó. En ningún país del mundo pueden decidir así si algo es pecado o no. Mi señor, ¿alguna vez ha leído una sentencia escrita? El juez es quien sentencia cuando una persona comete el pecado. Así, conversaron sobre muchos ejemplos y anécdotas. Hay una en especial sobre la fábrica de autos Hyundai. El pastor le contó que el presidente de autos Hyundai, el señor Chu Yeon-chong, visitó un día la fábrica de la ciudad de Ulsan. Al llegar a la fábrica, se encontró con un empleado que estaba barriendo el espacio de la entrada. Al ver llegar al gerente y bajar de su vehículo, dejó de barrer y puso a un lado la escoba. Entonces le saludó muy cordialmente, a viva voz diciendo, «Bienvenido sea, señor presidente». El presidente se le acercó y vio que la credencial del empleado tenía escrito Mr. Kim y le dijo, «Jefe Kim, usted está trabajando duro», palmoteándole amistosamente el hombro. Pero en realidad, ese empleado no era el jefe, sino que era un empleado nuevo que apenas había llegado a la fábrica. Entonces, el empleado le dijo, «Señor, no soy jefe, soy un empleado nuevo». Y de nuevo el presidente Chong le puso la mano sobre su hombro. «Escúchame, si en esta empresa yo te digo que eres jefe, entonces eres jefe». Así, desde ese día, esta persona cambió de puesto a gerente del área. De igual forma, usted como presidente de Ghana tiene la autoridad de designar como ministro de la juventud a quien usted indique. Así también, si Dios juzga que el presidente John R. Mills es justo, usted lo es. Luego de que el pastor le dijo esto, el presidente levantó la voz, muy emocionado. «Soy justificado». Si Dios dice que el presidente de Ghana es santificado, entonces es porque lo es. Soy santificado. Y así, el presidente aceptó la palabra del Evangelio, diciendo que quería grabársela en su corazón para poder descansar. Muchas gracias, pastor. Yo también soy una persona que sufrió por el pecado y vivió sin esperanza. Pero agradezco de que el pastor sea como un padre para nosotros y un abuelo para mi hija. Además, también estoy muy agradecido y feliz por el futuro de todos. Y deseo estar junto a esta misión, con Dios y con el pastor. Siempre realizamos el seminario bíblico en todos los países que viajamos. Hemos ido a la jungla de África, luego al desierto. También fuimos a países como la India, China, Rusia y países más lejanos. Escuchamos que en Harlem había muchos criminales y adictos a las drogas. Por eso fuimos hasta Nueva York e hicimos una campaña. Antes, en el barrio de Harlem había grandes iglesias que podían reunir a miles de personas. Sin embargo, ahora solo suelen reunirse de 50 a 100 personas en el gran salón de culto. Entonces, nosotros, alquilando ese lugar, empezamos a evangelizar a la gente del barrio. La primera vez, visitábamos casa por casa. Y al abrirnos la puerta, los drogadictos se sorprendían mucho y nos preguntaban, ¿saben dónde están? ¿Cómo vinieron? No deberían estar aquí, pero nosotros solo íbamos a evangelizar y entonábamos alabanzas. De esta manera, poco a poco, el barrio comenzó a cambiar. Hoy en día, cuando vamos, nos dicen que gracias a los seminarios bíblicos que hicimos, Harlem ha cambiado en gran manera. De hecho, lo que podemos sentir cuando predicamos el Evangelio casa por casa es que aquellas personas con problemas con las drogas, al escuchar el Evangelio se emocionan, agradecen el mensaje y uno a uno van cambiando. Así era la situación en Harlem. Alquilamos una gran capilla 1 o 2 veces al año y realizamos seminarios bíblicos donde muchos se reunían.
Mientras cada persona cambiaba, el ambiente agresivo de Harlem empezó a desaparecer y gracias a eso establecimos una iglesia de nuestra misión allí. Cuando ahora vamos a Harlem, la gente nos agradece por el cambio. Por eso también estoy muy feliz de ese cambio. Desde que llegamos se ha vuelto un lugar tranquilo y limpio, donde hay paz. En realidad estoy muy agradecido al escuchar que las personas recibieron el perdón de los pecados aquí, en Harlem. Sin saber el ambiente real de algunos lugares, solíamos visitarlos durante el día. Sin embargo, no podíamos llegar a evangelizar a muchos. Un día, nuestros jóvenes estudiantes salieron a evangelizar con volantes y cada vez que se encontraban con los drogadictos, estos se asombraban y les preguntaban si sabían dónde estaban. No obstante, los estudiantes sonriendo les predicaban el evangelio de Jesús y los invitaban al seminario bíblico. Así 1 o 2 de ellos empezaron a escuchar el evangelio. El ambiente de Harlem ha mejorado tanto que hasta lo podemos sentir. Por eso estamos muy agradecidos de ver estos cambios, como cuando fuimos a Brasil, a la aldea indígena americana o al Cáucaso en Rusia. Mientras pastoreo y realizo el seminario, mucha gente recibe el perdón de sus pecados. Creo que no hay mejor trabajo que el de ser un pastor. Y aunque no quisiera llamarlo un trabajo, siento que es uno muy digno. Y día a día lo hago con mucha alegría. Hola, soy Terry Henderson. Soy pastor en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Nueva York. También soy el secretario general del Christian Leader Fellowship, CLF. La primera vez que conocí al pastor, Oxu Park, fue el día que cambió no solo mi vida, sino la vida de toda mi familia. Cuando tenía 19 años, ingresé a la escuela misionera en Corea del Sur. En ese momento, mi padre pasaba por muchos problemas de adicción, drogas, apuestas y muchas cosas más. Igual que mi hermano, vivía una vida de violencia, pandillaje y venta de drogas. Cuando me encontré con el pastor Oxu Park, él me miró y escuchó en silencio todos los problemas que le contaba. El pastor solo sonrió y me dijo: "La razón por la cual tu padre y tu hermano viven así es porque aún no han conocido a Jesús". Mis padres pasaron por problemas maritales durante años desde que se casaron. No obstante, a través de los sermones, la comunión y la guía del pastor Oxu Park, nuestra familia sigue unida hasta ahora. Y ahora mi hermano mayor, mis 2 hermanos menores y yo, todos estamos casados y tenemos hijos. ¿Qué significa el pastor Park para mí? Él es más que una figura paterna. Él es a quien Dios usó para salvar a cada uno de mi familia. Cuando pienso en eso, me siento tan agradecido de que el mundo pueda ver un poco más del pastor Park que yo pude conocer. Era como 15 de enero de 1998 cuando llegué a Brasil. Brasil tiene la mitad del territorio sudamericano y la mitad de la población. Es el 5º país más grande del mundo. Nuestra misión primero estaba en Paraguay, y el misionero John Che Lee fue enviado para allá. Al costado de Brasil estaba Perú, y a otros países más ya se había enviado misioneros. Sin embargo, siendo Brasil la mitad del territorio sudamericano, nuestra misión buscaba también enviar misioneros a este país. Un día el pastor me llamó y me dijo que comprara un vuelo de la aerolínea Korean Airlines. En ese momento, Korean Airlines ofrecía una ruta desde Los Ángeles hasta Sao Paulo. El pastor me contó que muchos coreanos usaban esta aerolínea coreana y por eso creía que encontraría muchos compatriotas ahí. También me dijo que estando en el avión predique y anuncie el evangelio a las personas y que seguramente ellos me ayudarían a encontrar un lugar donde habitar en Brasil.
otro pastor le comentó al pastor Park: ¿qué le parece si voy primero con el pastor Bonsop Kim para conseguir una casa y luego le traemos a su familia? Al hacer esa pregunta, el pastor Park le contestó cortante: gracias, pero nunca hagas eso, porque Dios siempre provee. Dios ya lo había preparado todo. Yo me dije, no tengo ningún pariente ni puedo hablar el idioma. No sabía qué hacer. A pesar de todo eso, mediante el pastor, Dios trajo a mi memoria la palabra de Génesis capítulo 22. Entonces, desde ese momento, dejé de tener miedo. ¿Qué hago cuando llegue? Obviamente me surgió la preocupación, pero por aquellos versículos, en mi corazón, pude tener la fe de que Dios ya lo había preparado todo. Esa fe no era mía. Lo más sorprendente es que la prédica que el pastor hizo durante 3 meses a través de una transmisión en vivo sobrepasó con creces el trabajo que yo he hecho durante 22 años. La transmisión del pastor logró enlazar a más de 100 medios y canales principales del territorio. Antes no había ni un solo canal, pero ahora 100 medios y prensa escrita esperan nuestros artículos para publicarlos. En esta ocasión, mientras se hacían las transmisiones en vivo 3 veces al día, todo el personal del canal Red de Brasil se hizo fanático del pastor. Siento que Dios ha obrado maravillosamente en todo el país, y todo lo que ha hecho en 3 meses no se puede comparar a los 22 años que yo dediqué. Realmente es sorprendente. Dios nos envió a ver su obra en su promesa y heredar las naciones a través de su iglesia. De hecho, al principio, como la misión me envió, traté de trabajar duro para no defraudarla, pero no salió bien. Sin embargo, me di cuenta de que yo no soy el que trabaja, sino Dios. Él lo está haciendo a través de la promesa que nos hizo por medio de la iglesia de Dios. Esa es la revelación que Él me dio. Lo más increíble es que no hice nada esta vez. La iglesia quería que buscara medios para transmitir en vivo a otros países, y al final simplemente así sucedió. Sucede que un productor de televisión que precisamente escuchaba las prédicas del pastor en vivo sintió que el sermón era muy bueno y un día nos propuso filmar un documental de la vida del pastor Oksu Park. Nosotros ni siquiera sabíamos bien en qué consistía un documental, pero el productor así lo sugirió. Al escucharlo, sentí que el llegar hasta acá era un sueño. Si hablamos de probabilidades, ni siquiera es el 0% de lo que yo solo habría logrado. Esta vez realmente me dije, yo no hice nada. Sin embargo, avanzando con la guía de la iglesia y junto a la promesa de Dios, descubrí que Él ya había preparado todo. Me llamo Bonsop Kim y soy pastor de la iglesia de Sao Paulo, Brasil. Tengo 59 años. Mi esposa se llama Unje Lee y tenemos un hijo y una hija. Sí, tengo 4 nietos y realmente estoy extremadamente feliz. Realmente pensé que no estaba feliz hasta hace poco. Así como Esther, que tenía a Mardoqueo para guiar su corazón que estaba atado a las circunstancias, la ley y su propio pensamiento. Pero a pesar de todo, pudo rescatar una nación. Igualmente, el pastor luchaba conmigo por la fe, tratando de alejarme de mi propia voluntad y mis propios pensamientos. Él siempre está guiándome y así puedo ser utilizado para cumplir esta preciosa obra no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Esta vez pude encontrarme con el pastor gracias a la transmisión. Yo he sido una de las personas que recibió más bendición a pesar de estar pasando por esta pandemia. Pastor, muchas gracias por seguir resguardando el Evangelio y compartirlo con nosotros. En verdad, muchas gracias. Mientras transmitíamos la prédica en el canal Kukdon, el alcaide de la cárcel de Suwon, que también la escuchó, me llamó y me pidió que la visitara. Y así, por primera vez, fui a la cárcel de Suwon.
Cuando llegué hablé con el alcaide y me pidió que hiciéramos un estudio bíblico. Desde ese momento, cada lunes reuníamos unas cuantas horas a los presos y yo les daba una conferencia. En representación de ello, grabamos una película llamada Serás un gran hombre. El personaje en la vida real es el pastor Ki Song Kim. Él leyó mi libro estando en la cárcel. Purgaba una condena de 17 años. Él me decía, antes de que llegue la hora de salir de aquí, voy a escribirle una carta a mi padre. En 17 años voy a encontrarme con él. Entre las personas que recibieron el cambio, ahora hay evangelistas que pastorean junto con nosotros y llevan la vida de creencia en la iglesia. También hay hermanos que solían congregarse. Al ver cómo la mayoría de las personas recibe un cambio en sus vidas, es muy hermoso. Principalmente, lo que hacemos es enseñar la vida de la fe y brindamos conferencias para el intelecto y de valores, pues hoy en día los jóvenes son impulsivos y actúan improvisados. Esto les lleva a cometer delitos. Por eso, en primer lugar, les enseñamos la manera de pensar profundamente. En segundo lugar, les enseñamos el autocontrol. Y finalmente, les enseñamos el valor del intercambio. Esto ayuda muchísimo en la vida social de los jóvenes. Hace poco vinieron a Corea varios funcionarios públicos de Kenia y durante varios días recibieron estas conferencias. Más tarde, ellos empezarán a educar a los jóvenes. Al pensar cómo de esta manera los delincuentes obtendrán el cambio y mejorarán, me siento muy contento y feliz. El cristianismo en todo el mundo se está desvirtuando. Al principio, Policarpo, el discípulo de Juan, quien era discípulo de Jesús, predicaba con vehemencia el Evangelio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Evangelio se fue distorsionando y se enfocó en lo artificial. Si observamos la historia del cristianismo, muchas veces cuando se nombran a los siervos preciosos de Dios, con estos también surgen los problemas. El problema es que cuando se les preguntaba si creían en Jesús, decían que sí para recibir el perdón del pecado e ir al cielo, pero aunque se congregaban 10 años, 20 años, no entendían el significado del perdón del pecado. Y por eso los creyentes volvían a decir que son pecadores. Aunque Jesús murió para librarnos del pecado, ellos decían que son pecadores. Si decimos que seguimos siendo pecadores, eso quiere decir que el sacrificio de la cruz fue en vano. La Biblia dice que es verdad que hemos pecado y tenemos maldades. No obstante, Jesús, al haber muerto crucificado por nosotros, perdonó todos nuestros pecados. En el 2017, por primera vez en Nueva York, invitamos 750 pastores de diferentes denominaciones y durante una semana compartimos el Evangelio.
Ellos se asombraron y también recibieron el cambio. Luego, en Hong Kong, invitamos a los pastores de todo el mundo y participaron del CLF. La mayoría de los pastores que escucharon la palabra recibieron el cambio y una nueva vida. El mundo quedó asombrado porque alrededor de 10.000 millones de personas escucharon nuestra palabra y están llenos de felicidad. Hace unos días en Sudamérica, en África, en la India y la semana pasada en los Estados Unidos, se realizó el seminario bíblico. En ciertos casos, algunas iglesias se corrompen, pero de la misma manera el cambio llega. No obstante, anunciamos esta verdad. Y creo que no existe cosa más bendita que en los pastores se establezca una fe perfecta. Nuestra iglesia es asombrosa porque al principio solo se congregaban hermanas casadas. Luego sus esposos que estaban en contra, al ver que sus esposas cambiaban, dejaron de hostigarlas. Pero algunos siguen en su persecución. Al final es bueno que también lleven una vida de creencia y se congreguen a la iglesia junto con sus esposas. En el año 2020, a causa del coronavirus, yo prediqué esta palabra y gracias a muchos canales de todo el mundo que retransmitieron mi sermón, muchos pastores se unieron con un corazón jubiloso. De ahora en adelante estoy muy agradecido al pensar que llegará un gran cambio en el cristianismo de todo el mundo. Gracias. Me siento muy agradecido grabando este documental. Cuando el director de Rede Brasil me sugirió que lo grabáramos, me puse muy feliz. Yo tenía mucha oscuridad en mi vida, pero después de encontrarme con Jesús, a mi vida le llegó el cambio. Y no solo yo soy feliz, sino que ahora puedo dar felicidad a otras personas. Esto me hace sentir mucha gratitud. Ahora la iglesia puede realizar publicaciones con facilidad y con la ganancia de los libros podemos solventarnos. Antes de recibir el perdón de los pecados, tenía una vida muy oscura. Pero creyendo en Jesús, pude vivir con claridad. Cuando predico frente al púlpito, puedo ver personas que antes eran diferentes. Y me alegra ver que ellos viven felices de haber salido de su oscuridad. Durante la entrevista con mi esposa en el Palacio Gyeongbokgung, ella comentó cosas muy bonitas sobre mí que nunca había escuchado de sus labios. Me sentí muy feliz. También me encantaron las fotos que nos tomaron. Si me pidieran postular a presidente o a primer ministro, nunca lo haría. La razón por la cual me gusta hacer este trabajo es porque existen muchos casos de gente que ha recibido el cambio en su vida. Al conocer cada historia sobre alguien que ha recibido el cambio, yo me siento muy agradecido y contento. Todo mundo tem que passar para outra.